Tengo una amiga que cree en cosas de fantasmas, demonios, etc. Yo no creo en esas cosas, o por lo menos no lo hacía. Así que cuando me invitó al cementerio porque quería sacar unas fotos, no encontré motivos para decirle que no. Fuimos al cementerio francés, ya que ahí hay tumbas de personalidades reconocidas, tanto de la política como del espectáculo. Muchas esculturas para fotografiar y una que otra leyenda urbana que le da un poco más de emoción a la cosa. Estuvimos un par de horas, sacamos unas cuantas fotos y creo que hice algo que no tendría que haber hecho. Si bien la mayoría de las bóvedas están bien cuidadas y limpias, hay un sector por donde parece que nunca pasaron los de mantenimiento. No sé si será porque los familiares dejaron de pagar o qué, pero lo cierto es que en ese sector en particular, las bóvedas están con las puertas rotas, algunos ataúdes en el suelo, y uno que me llamó poderosamente la atención estaba semiabierto. Maldita sea la curiosidad que me picó en ese momento e hizo que me acerque. Es obvio que no estaba pensando con lógica, de otro modo jamás lo hubiera hecho. Me asomé y miré dentro del ataúd, telas de araña y un esqueleto, nada muy extraño. Lo único desagradable era que tenía algunos pelos. Me pareció raro porque el pelo se descompone, pero no presté tanta atención. Sin embargo, mi estupidez me llevó a hacer algo más estúpido todavía, y decidí sacarle una foto al cadáver. No lo hagas, su espíritu se va a enfadar, me dijo mi amiga, a lo que le contesté que ya estaba muerto y que no creía que se fuera a enterar ni siquiera. Fui a dormir esa noche pensando en lo ridículo de la frase, su espíritu se va a enojar. ¿Qué va a hacer? ¿Asustarme?, pensé yo. Desperté en la madrugada escuchando golpecitos en la ventana de mi habitación. El único problema es que yo no tengo la ventana despejada. Tengo un espejo enorme sobre una cómoda de madera. Asustada, decidí no moverme y prestar atención a los sonidos a ver qué pasaba. Y empecé a escuchar sonidos de arañazos en la madera del mueble. Pensé que era mi gata, pero al mover levemente la pierna sentí que estaba durmiendo en mis pies. Ella se despertó igual de sobresaltada que yo y empezó a bufar, en dirección al espejo, supongo. No sabía qué hacer. Escuchaba sonidos de todo tipo, arañazos, crujidos, golpes, susurros, todo junto. Estaba aterrada. Mi gata se fue corriendo hacia la cocina y de repente todo se puso en silencio. Cosas de mi imaginación, pensé yo, hasta que se empezaron a escuchar los pasos, uno, otro y otro más en dirección a mi cama, y sentí que alguien estaba parado ahí. Instintivamente cerré los ojos con más fuerza aún, como si eso me fuera a teletransportar o algo así. Sentí de repente una mano helada en mi cara. Por algún azar de la vida abrí los ojos y junto a mi cara vi al mismo cadáver que había fotografiado esa misma tarde. Me miró con sus cuencas vacías y me dijo: no vuelvas a molestar a los muertos. Luego escuché cómo se iba caminando de nuevo en dirección a mi espejo y desaparecía dentro de él. Al día siguiente borré la foto y fui a la misma tumba a pedir perdón. No lo he vuelto a ver, pero aún siento cuando duermo una mirada que me observa desde el espejo y me acecha el recuerdo de su tétrica y maldita voz. No vuelvas a molestar a los muertos. Parece una historia de fantasía y quisiera que lo fuera, pero lamentablemente esto me sucedió y desde ese día no volví a visitar ningún cementerio. ¿Cómo están, comunidad? Lo que les voy a contar es algo muy corto, pero me sucedió recientemente. Y aunque parezca increíble, me ocurrió esta misma semana. Actualmente vivo en Chimalhuacán, México, en una casa situada junto al lado de un canal de aguas negras, separada solo por una calle.
La construcción es robusta, de concreto, con 3 habitaciones, un baño y un corredor largo y sombrío. El pasado viernes, al caer la tarde, me dirigí a la tienda local, un recorrido que inevitablemente me lleva a caminar junto al canal. A lo largo de su orilla crecen varios árboles de pirul, cuyas sombras se alargan y entrelazan el atardecer, creando un sendero oscuro y algo siniestro. Eran aproximadamente las 7 u 8 de la noche. Mientras pasaba bajo uno de esos árboles, una figura emergió de la penumbra. Una muchacha joven, de aspecto delicado pero con una mirada intensa y triste. Estaba embarazada y su presencia era etérea, casi como si fuera parte del crepúsculo. «Buenas noches», me saludó con una voz suave que contrastaba con el frío escalofriante que recorrió mi espalda. Respondí cortésmente, aunque algo me incomodaba profundamente de su presencia. Fue entonces cuando una voz apenas audible me dijo: «Ayúdame». Confundida, pregunté que cómo podría ayudarla, a lo que ella me respondió con una seriedad perturbadora: «Aquí me desvivieron. Reza por mí». La sangre se me heló. No supe qué decir. Quedé muda, paralizada. La muchacha comenzó a alejarse lentamente hacia el fondo del canal, desvaneciéndose poco a poco hasta que solo quedó la oscuridad y el murmullo del agua sucia. Ayer, aún conmocionada por el encuentro, le hice un rosario y lo colgué bajo el árbol donde la vi. No sé si eso ayudará a su alma a encontrar paz, pero espero que sea así. Esta experiencia me ha dejado una marca imborrable y sé que viviré con esto por el resto de mi vida, lamentablemente. Esta historia que voy a compartir con ustedes sucedió hace muchos años en Veracruz, México. En aquel entonces, mi mamá, mi hermana y yo nos mudamos a una nueva casa. Al principio, todo marchaba normal y nos gustaba estar en nuestro nuevo hogar. Sin embargo, empezamos a notar que a algunos vecinos no les caíamos muy bien, y con el paso de los días nos empezaron a llegar rumores de que supuestamente muy cerca de nosotros vivía una señora que era bruja. Cierto día, las 3 salimos y pasamos todo el día fuera de la casa. Ya en la madrugada regresamos a bordo de un taxi. Cuando llegamos a la casa vimos que habían muchos perros en la banqueta. Nos pareció muy extraño, ya que todos estaban ladrando, pero no a nosotras, sino en otra dirección, como si estuvieran viendo algo. Sin embargo, nosotras no veíamos nada, y era la primera vez que veíamos tantos perros en la zona. Mi hermana tenía miedo de bajarse del taxi, porque de pequeña había sido mordida por un perro, y al ver tantos perros juntos se puso algo nerviosa. A pesar de eso, bajó con mucha cautela. Después bajé yo y finalmente mi mamá. Los perros seguían ladrando, y justo cuando mi mamá estaba por pagarle al taxista, todos vimos como de una calle cercana salió un perro. Pero lo increíble fue que este perro iba caminando en 2 patas, como si fuera una persona. Al prestar más atención a lo que estábamos viendo, notamos que aquel perro cojeaba como si estuviera una pata rota. Al caminar se notaba encorvado, tenía una trompa larga como si fuera un cerdo y llevaba colgando su lengua, pero era extraordinariamente larga. También se podía notar que su pelaje era blanco, pero estaba totalmente sucio, como si fuera un perro viejo. Lo más aterrador de todo esto es que aquel perro se quedó parado. Giró hacia donde estábamos nosotras y nos miró fijamente con unos ojos rojos aterradores. Parecía que aquel extraño animal estaba a punto de atacarnos, y los perros que estaban cerca se alteraron aún más. De pronto vimos cómo ese extraño animal empezó a caminar hacia donde estábamos. Yo quise agarrar unas piedras, pero no encontré nada.
El taxista también estaba paralizado por el miedo y lo único que hizo fue darle a mi mamá un palo que llevaba. Y después de eso le dijo que corriéramos a nuestra casa y que no saliéramos. Fue entonces cuando le hicimos caso y corrimos directo a la casa. El taxista aceleró rápidamente y salió del lugar. Mientras mi mamá abría la puerta, miré hacia donde estaba ese animal y me di cuenta de que los perros que estaban cerca de nosotras comenzaron a rodearlo y a ladrar, pero sin atacar físicamente. Esto obligó a ese extraño ser a esconderse debajo de una camioneta y los perros empezaron a rodearla mientras le ladraban. Cuando entramos a la casa empezamos a rezar y por las ventanas que daban a la calle decidí asomarme para ver qué estaba pasando. Al mirar vi que los perros seguían ladrando y con el paso de los minutos los ladridos se fueron alejando como si esa criatura se hubiera ido. Lo curioso de la historia comienza en este momento, pues después de aquel suceso pasaron unas cuantas semanas. Como mencioné al principio, por la zona donde vivíamos también residía una supuesta bruja, pero hasta ese momento no la conocíamos porque nunca salió de su casa. Sin embargo, cierta tarde nos tocó ver por primera vez a esa extraña señora. Al verla nos llevamos la gran sorpresa de nuestra vida, pues aquella señora era una anciana robusta, tenía una pierna hinchada, lo que hacía que se le dificultara caminar. Por su edad caminaba encorvada, su cabello, aunque blanco, se veía sucio, y su rostro infundía mucho miedo. Al verla nos asustamos, ya que su aspecto nos recordaba al del animal que vimos semana antes. Nos daba tanto miedo que incluso mi hermana y yo hacíamos todo lo posible por no pasar frente a su casa. Sin embargo, con el paso de los años, aquel miedo fue desapareciendo y me fui acostumbrando a verla. Incluso una vez le hice el favor de ir a comprarle tortillas, ya que ella era una anciana y vivía completamente sola. Pasaron algunos años más hasta que aquella anciana falleció en completa soledad. Se decía que vivía sola porque sus hijos no la querían y por lo tanto no se hacían cargo de ella. En su velorio asistieron muy pocas personas debido al miedo que le tenían al considerarla una bruja. Aquella noche de su velación, su cuerpo quedó solo en su casa ya que ninguno de sus hijos se quedó con ella. Fue hasta el día siguiente que finalmente fueron por el cuerpo para llevarla al panteón. Todas las personas a las que les contamos nuestra historia nos dicen que probablemente era ella, la que aquella noche se nos apareció en forma de nahual. No estoy segura de si esto pueda ser verdad, pero lo que sí les aseguro es que esa anciana tenía un gran parecido a aquel perro que vimos.